El espectacular espacio labrado por la mano de la naturaleza, denominado Arco del Tiempo, es una de las maravillas naturales mejor guardadas del estado de Chiapas, que gracias a su complejidad para arribar hasta él, se ha convertido en una de las rutas con mayor interés del turismo nacional e internacional, con actividad 100% de aventura. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para llevarte a muchos más lugares de aventura. Arco del Tiempo se encuentra ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, enclavado en el cañón del río La Venta, que con sus 80 kilómetros de largo de barranca y paredes de hasta 400 metros de alto, ofrece diversas atracciones naturales de aventura poco conocidas. Llegar al punto de salida conocido como General Cárdenas es muy sencillo. Primero tienes que dirigirte al municipio de Cintalapa de Figueroa, a 50 minutos de la capital de Chiapas. Posteriormente, conducirte por la carretera a Sayula y a la altura del crucero a Francisco y Madero, tomar a la derecha hasta llegar al ejido General Cárdenas. No sin antes pasar por algunas rancherías. Para vivir una aventura segura en este destino, la visita la debes realizar en compañía de guías experimentados y acreditados, como lo son los de la comunidad General Cárdenas. Previa reservación, quienes controlan la entrada y son guardianes del Arco del Tiempo y se han capacitado para poder ofrecerte este servicio, a los cuales puedes contactar en el número 968-143-1540. Con precios verdaderamente sorprendentes en comparación con lo ofrecido por algunas agencias. No olvides mencionar que lo viste en Primer Plano Magazine. En el campamento del ejido puedes disfrutar de excelentes platillos típicos en su restaurante o descansar en sus cómodas cabañas, ya sea previo o posterior a tu visita. La travesía comienza, caminando desde la comunidad General Cárdenas a través de una vegetación mediana por caminos sinuosos, extremadamente verticales en algunos puntos, pedregosos en otros, pero llenos de aventura. Los guías a través de la caminata te orientan sobre algunas situaciones de seguridad que se deben tener en cuenta y presentes durante toda la caminata, como el estar atento de dónde pones tu mano, ya que la vegetación ofrece una diversidad muy amplia y de entre esta se encuentran espinosos troncos de pequeñas palmeras. Nuestro punto de descanso. Estoy muy cansado, pero vamos a darle para llegar al Arco del Tiempo. El esfuerzo es extremo, pero las maravillosas vistas que se regalan a cada paso son el pago perfecto. Son ya 5 kilómetros aproximadamente de caminata en la selva, que forma parte de la reserva de la biosfera El Ocote, y llegamos al punto de descanso en el que los animales también dejan sus redes. Mientras tanto, nosotros aprovechamos para hidratarnos, porque en verdad que es necesario, para luego cargar cada quien sus pertenencias. No dejan de ser de un alto grado de dificultad. Muchas personas comienzan a visitar el Arco del Tiempo en los meses de diciembre a marzo, pero es más probable que en estas fechas se presenten lluvias intermitentes y te encuentres un camino aún más extremo y peligroso. Por fin escuchamos al guía decir que ya estamos muy cerca, y no mentía. A su madre. A poca madre.
vez que llegas a la base del Arco del Tiempo, la majestuosidad de este coloso se impone, y pareciera como abrir los brazos para darte la bienvenida luego del esfuerzo realizado. Los guías comienzan a preparar las herramientas para dar inicio al descenso, y también es necesario cambiarte de calzado, pues seguramente caerás sobre el agua al realizar el rapel para llegar al destino final, el lecho del río. La vista es inmemorial, haciendo valer la pena cada esfuerzo que se realizó durante toda la caminata, pero esto apenas es el comienzo de todas las maravillas del lugar. La operadora turística de la comunidad nos recibió con bebidas frías, las casas de campaña ya preparadas y una deliciosa carne asada. Luego de descansar por unos minutos y haber recobrado fuerzas con la ingesta de alimentos, nos aventuramos a una serie de fotografías al interior del arco, cuya altura aproximada es de 180 metros. Sencillamente es majestuosa al ser admirada desde el interior con sus únicas filtraciones solares. La mañana se hizo presente y con los primeros rayos del sol, previa revisión de equipo de seguridad, nos dispusimos a realizar el recorrido a bordo de un flotador en el extremo oriente del arco, río arriba, para poder llevar a ustedes las bellezas secretas que se ubican al interior del coloso y poder conocer también a su otra entrada. El espectáculo fue sencillamente extraordinario. El sonido de las miles de aves que habitan en su interior y el goteo constante de las filtraciones del techo de este túnel de altura transportan a un espacio diferente. Pareciera llevarnos al pasado, al tiempo en el que no existía más que paz y quietud. A nuestro regreso al campamento todo estaba listo para comenzar el ascenso y regreso a nuestro punto de origen, montaña arriba. Los visitantes comenzamos a subir por la pared vertical en la que el día anterior habíamos disfrutado de una bienvenida muy especial. Debido al gran esfuerzo que se realiza para poder ascender, la fatiga y el vértigo se convierten en tus peores enemigos en estas circunstancias. Uno de nuestros compañeros de viaje argumentó sentir casi morir al experimentar un ataque de pánico, pero no pasó a más de un lapso de ansiedad. El regreso es aún más pesado, pues la caminata se puede extender hasta un par de horas más, de acuerdo a la condición física de cada persona, pues las verticalidades en algunas partes dificultan la caminata de ascenso. Pero al cabo de varias horas lo hicimos y llegamos llevándonos en la memoria la experiencia única de visitar al Arco del Tiempo. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete.